¿Qué tal, mi gente? Buenas tardes a todos y a todas. Hoy quiero compartir con ustedes una pequeña narración, historia oral de Pueblo Cuna, que lo titulé Los niños de Moe Candidihuar. Queremos contarte una historia. Nuestros padres nacieron en Moe Candidihuar y Virtidihuala. A Virtidihuala también se le llama Moe Candidihuala. El abuelo Huacua nos cuenta que nuestra madre, después de nuestro nacimiento, falleció. Éramos 3 hermanos. Uno de mis hermanos falleció. Su nombre era Intalivipi. El mismo día de nuestro nacimiento murió nuestra madre. No la conocimos. De igual forma, no recordamos muy bien el rostro de nuestro padre. Nuestro padre falleció antes de que nosotros cumpliéramos 6 años. El nombre de nuestra madre es Guadiriyay, Guadule, Nana Guadule, y el de mi padre, Magunile. Y Virtidihuala, Moe Candidihuala, es un lugar importante para nosotros. Mi padre, cerca del río, en medio de las montañas, sembró nuestro cordón umbilical. Estamos atados con la tierra de nuestra madre y padre. Por eso para nosotros es muy importante el lugar. Ese es el lugar de nuestro ser Kunquidule. Los ríos, las quebradas, los árboles, las plantas y las aves son testigos de nuestra infancia. Moe Candidihuar es un lugar hermoso, posee grandes ríos, quebradas, cuenta con muchos árboles y plantas medicinales. Mi padre construyó su casa en medio de las montañas de este pueblo. Mi padre iba por las diferentes comunidades aconsejando y orientando a las personas que se alejaban de las normas de la sociedad. Un día mi padre, cuando regresó a su casa, encontró a una dama en la hamaca. Pasaron lunas, estrellas. Mi padre cada día pasaba su hamaca hasta llegar a donde estaba la hamaca de la mujer. Imagínate el ambiente del campo de Moe Candidihuala. Alrededor de la casa se sentía el aroma de albahaca, bíceps. Había sembradíos de diferentes flores, rosas y orquídeas. Mi padre cuidaba muy bien el lugar. Así pasó el tiempo. Pasaron muchas lunas y nosotros nacimos. A mi hermana le pusieron el nombre de Kabayay. También se le conoce como Magebyay o Tagikiso. A mí me llamaron Olo Nidalibipe, Olo Tualgipe. Nuestro nombre cuenta nuestra niñez, nuestras adolescencias y juventud. Cada nombre cuenta la historia de nuestro estar en el mundo pluriverso. Es parte de nuestra identidad como hombres y mujeres. En cada nombre se sintetiza nuestra misión y objetivo de vida. Nacimos en un contexto muy crítico y difícil, ya que Wheeler estaba causando problemas. Reinaba la inseguridad, la pobreza, la exclusión, la explotación. Muchas personas vivían sin comer. No disfrutaban como debían ser. Mi papá fue uno de los mensajeros de Babdumanandumbat. Mi padre quiso construir una sociedad diferente donde impere la armonía, la ayuda mutua, el respeto hacia otras comunidades, donde respeten los derechos de los niños, niñas, y donde todos coman y tengan sustento en su casa. La familia de Wheeler acaparaba toda la riqueza de nuestra sociedad. Muchas comunidades dormían con miedo. No había desarrollo, porque Wheeler y su equipo no dejaban que las comunidades florecieran. No tenían autonomía y no quisieron que las comunidades fueran libres. Les negaron todo, prohibieron que las comunidades pensaran por sí solas. Como lo dije anteriormente, nosotros nacimos en Moe Candidihuar.
Nuestra madre falleció el mismo día de nuestro nacimiento. Después de la muerte de nuestra mamá, nuestro padre nos cuidó y nos protegió. Fuimos creciendo poco a poco en medio de una realidad dura y difícil. Después de la muerte de mi mamá, nuestro padre no vivió mucho tiempo. Babdumma Nandumma lo llamó a su presencia. Después de haber acompañado y orientado a las comunidades, después de haber implantado y sembrado los valores en muchas comunidades, después de la muerte de mi papá, el abuelo Uacua nos acogió en su hogar. La casa del abuelo estaba construida lejos de la casa de mis padres. Desde lejos, el abuelo nos observó jugar en la orilla del río y nos llamó para llevarnos a su casa. Nos ofreció comida y un lugar para descansar. A partir de este día, el abuelo comenzó a criarnos, educarnos y formarnos. El abuelo y la abuela nos trataron como si fuéramos sus hijos. En la casa del abuelo vivían muchas personas, muchos niños. El abuelo cuidaba a los más necesitados, a los que habían sido desposeídos por el egoísmo de Biller y de sus hijos. En la casa del abuelo Uacua conocí a muchas personalidades. Muchos de ellos fueron enviados por Babdumma Nandumma para reconstruir la sociedad y las comunidades que habían perdido su visión, su objetivo comunitario. Algunos de ellos también nos aconsejaron. El abuelo Uacua nos educó y nos formó para vivir en una sociedad donde nadie seguía las normas de Babdumma ni Nandumma. Muchas comunidades comenzaron a regirse por su propia voluntad humana. Reinaba la inmoralidad y los antivalores. Muchas personas perdieron los valores culturales. Todo esto causó muchas consecuencias en el desarrollo y la formación de los niños, niñas y adolescentes que iban creciendo poco a poco. Los que tuvimos buenos consejos nos fuimos apartando de los malos hábitos. A pesar de la complicada realidad de nuestra sociedad, fuimos desarrollando muchas habilidades. Veíamos llorar a muchos niños y niñas por hambre. Muchos perdieron a sus papás, ya que Biller y sus hijos dejaban caer rayos y enviaban culebras para atacar a las personas que seguían el camino correcto. Eso nos causó mucho dolor. Mi hermana y yo fuimos aprendiendo buenos modales por medio de la familia de Uacua. Gracias a ella aprendimos a sobrevivir en la sociedad. En nuestra niñez fuimos curiosos. Cada vez que íbamos a bañar al río, observábamos con atención cada movimiento de los árboles. Oía con esmero los silbidos de los pájaros. Cada ave me transmitía un mensaje distinto. Me sentaba debajo de Isperuala para descifrar los cantos y las risas de los animales. Por cada soplo del viento, las ramas de los diferentes árboles se amacaban lentamente. La corriente del río de Moegandidihuala fluía suavemente. Por cada soplo del viento se transportaba el olor de albahaca por todo el territorio de Moegandidihuala. Me quedaba a la orilla del río para disfrutar los saltos y los bailes de los peces. Cada realidad que acontecía a mi alrededor me hacía recordar e imaginar a mis padres. A veces me sentía a llorar. Mis lágrimas se derramaban en cada piedra del río por querer saber más de mis padres. Regresaba a la casa escondiendo la curiosidad de querer encontrar o saber más sobre mi mamá y mi papá. Taduagua me aconsejaba, me enseñaba a cultivar maíz, yuca, otoe, plátano. Cada vez que iba creciendo, aprendía más oficios. Me fugaba de la casa para ir a buscar leña. Amontonaba la leña para encender el fogón. Cada vez que el sol se escondía en las entrañas de las montañas de Moegandi, los pájaros alzaban sus cabezas, dándole el último agradecimiento a Babdumma Nandumma.
Cada animal se iba corriendo buscando sus cuevas para descansar desde la puerta de la casa del abuelo. Me quedaba observando detenidamente. La madre noche llegaba a acariciarnos en medio de la frescura. Las neblinas a veces cubrían todo el ambiente. Muchos habitantes se escondían en sus humildes chozas para no ser atacados por los espíritus de Viler. Yo me salía en la noche a encender el fogón para iluminar el espacio de mi casa con la luz del fogón. Me recostaba en la tierra encima de las hojas del bijao o en las hojas de plátano. Me quedaba mirando hacia el cielo oscuro. Miraba fijamente las estrellas. Pedía a Abdumad y Anandumad que me mostraran el rostro de mi madre y de mi padre. Las estrellas se movían y bailaban. En medio de la oscuridad observé el paso de la estrella fugaz. Las montañas, la oscuridad de la noche de Mue Candidiguala, los cantos de los pájaros y el aullido de los animales salvajes, toda la creación me inspiraba a buscar mis orígenes, me infunde a dar belleza a la madre tierra. Cuando me sumerjo en la intimidad de Nana Gapsus, encuentro mi pasado con mi yo. Cuando cierro mis ojos en medio de la oscuridad, siento el abrazo de Purua. Con la brisa suave de la noche de Ibirtidiwala, inhalo el olor de Bicep, Coque y Achuerpicep. Me gusta estar en ese lugar. Me levanto en la madrugada para acompañar al abuelo Uacua, y así él me enseñaba a sembrar el maíz, yuca o toe. En la tarde, después del trabajo en el campo, aprendí a construir canastas, abanicos y diferentes artes. Cuando cumplí mis 18 años, ya podía hacer las cosas solo. Mucha gente llegaba a la casa del abuelo a buscarme. La gente llegaba a la casa, venía en busca de un trabajo y comida. Un día el abuelo nos llamó para dialogar y conversar con nosotros. El abuelo nos llevó a la orilla del río. Comenzó a narrarnos la vida de nuestro padre y de nuestra madre. Fue el día en que descubrimos nuestra verdadera identidad. Descubrimos el verdadero origen de nuestra vida. En la orilla del río Ibirtidiwala supimos sobre la historia de nuestra familia. Nuestra niñez no fue tan fácil. Pasamos momentos difíciles. Recorrimos en busca de ayuda, un hogar donde estar seguros y protegidos. Nadie nos quiso recibir en su hogar. Según el abuelo, él nos recogió. Nos encontró jugando en la orilla. Nos encontró cocinando en la orilla del río sin el cuidado de un adulto. El abuelo recordó las palabras pronunciadas por mi padre en una ocasión. El abuelo nos siguió narrando nuestra historia de supervivencia en las orillas del río Ibirtidiwala. Nos acomodamos bien para oír nuestra historia. Nos dice que hace muchos años él escuchó a mi padre mago decir que un día después de mí verán volar y migrar los pájaros, buscando su nido por las riberas del río para dormir y descansar. Cuando encuentren estos pájaros, llévenlos a su casa, cuídenlos, protégenlos, no les peguen, no les asusten. Así cantó tu padre en las diferentes comunidades antes de su fallecimiento. Me decía el abuelo Uacua. Cuando vi a ustedes inmediatamente pensé y recordé el mensaje de tu padre. Por eso los acogí en mi humilde hogar. Nos dice el abuelo: hijitos míos, ustedes crecieron en mi hogar, fueron formados con mis manos, estuvieron en ese lugar, en medio de nosotros, sin tener miedo. Ya están grandes, ya pueden volar y hacer su vida solos. Ya es el momento de que construyan su proyecto de vida, busquen nuevos horizontes para que sigan desarrollándose. Ustedes llegarán lejos. En el rostro del abuelo caían lentamente las lágrimas.
Las lágrimas caían por la felicidad de saber que fue un buen abuelo, por saber que nos educó bien, nos entregó buenas herramientas para la vida. Nosotros nos quedamos atónitos, no queríamos hablar. Estuvimos esperando el mensaje principal. Estábamos ansiosos por saber qué nos iba a decir el abuelo. Nos dice: hijitos míos, ustedes deben saber que detrás de estas montañas sus padres les dejaron una casa grande. Detrás de estas montañas sus padres vivieron. Ustedes nacieron allá. Sus padres les dejaron un territorio grande. Ustedes deben regresar a ese lugar. En la orilla del río nos pusimos a mirarnos unos a otros. El abuelo nos miró con compasión. El silencio se apoderó tan hondamente de nuestro interior que el mismo río de Ibirti se detuvo en un momento. El viento ya no quiso soplar como debe ser. Las aves se posaron en silencio en Ikuwala, en Isperwala, en Nakiwala, en Ukurwala. En medio del silencio oigo la voz suave de mi hermana decirme: conoceremos la casa de nuestros padres. Volvamos a la tierra donde nacimos. Busquemos el origen de nuestra vida. Cuando oí la voz de mi hermana, sentí paz. Todo comenzó a moverse de nuevo como si fuera en el principio de la creación de Nana Dililiso. Abrazamos al abuelo. Agradecimos con todo nuestro corazón al abuelo que nos acompañó en el desarrollo de nuestras habilidades. Uaqa nos educó para vivir en medio de una realidad complicada, siempre buscando solución a las cosas. El abuelo, mi hermana y yo comenzamos a caminar. Iniciamos a caminar por los caminos que se habían perdido. Fuimos abriendo nuevo camino. Al parecer hace muchos años ya nadie transitaba por los caminos, por las montañas de Moe Gandhi, por el miedo de sus enemigos Pilar. Nos fuimos abriendo camino, limpiando el lugar por donde transitaríamos en la vida. Nuestra primera acción con el regreso a Moe Gandhi Diwala fue abrir el camino, limpiar el camino para que algún día otros pudieran reiniciar a caminar. Dejamos la comunidad Koskun, el río Koskun, el lugar donde crecimos. En el camino encontramos desastres, devastación ecológica causada por Bile y su grupo. Después de caminar un largo trecho, cansados y agotados, llegamos al lugar, al sitio, al territorio ancestral de mis padres. El abuelo Uaqa nos mostró la casa, la choza construida de pencas y caña. Encontramos la casa abandonada, las pencas se estaban pudriendo poco a poco, sus hojas se perdían en medio de la neblina del campo. Es una choza antigua, su arquitectura recordaba a los primeros pobladores de Moe Gandhi Diwala. El tipo de choza nos transmitía el modo de vida de mis padres. Era una casa humilde, sencilla, pero lleno de historias. Alrededor de la casa encontramos malezas. En medio de las malezas se escondían plantas medicinales. Al parecer mis padres utilizaban medicinas naturales. Recorrimos alrededor de la casa. La pared estaba hecha completamente de caña. Vimos paredes caídas, desgastadas, como un anciano que ya no podía más. Así parece la estructura de la casa, deteriorada, pero la naturaleza, el verdor de la mañana, le daba esperanza a la choza de mis padres, que algún día sería levantada, arreglada y renovada. El abuelo Uaqa nos invitó a entrar a la choza, a la casa grande de mi padre. La choza era grande y muy grande. El abuelo nos abrió la puerta de la casa. Yo entré primero y mi hermana entró. La choza estaba oscura, todo oscuro.
No se podía apreciar bien las cosas que estaban guardadas en la choza. El abuelo encendió Achagamnir y nos guió. El abuelo Wakwa nos decía: vayan encendiendo uno por uno el Achagamnir que se encuentra en cada espacio de la casa. Ustedes se preguntarán, ¿qué es el Achagamnir? Cuando todo quedó encendido, la casa se iluminó. Kabayai se emocionó al ver las herramientas utilizadas por nuestra mamá. En cada rincón de la casa encontramos las herramientas que usaron nuestros padres. Todo estaba organizado. Nos dimos cuenta de que nuestros padres mantuvieron viva su historia, la memoria colectiva. Tenían sus cosas, su propia cultura, agricultura y orfebrería. La luz Achagamnir simbolizaba el renacer de la historia, la cultura y la memoria ancestral de nuestros abuelos. La casa se mantenía oscura y deteriorada, significaba la decadencia, la crisis de identidad. ¿Por qué decadencia cultural? ¿Por qué los poderes y la ambición de Biller y sus aliados privaron a las comunidades de desarrollo y avanzar desde su cultura, su historia y su conocimiento ancestral? Biller quería dominar a la sociedad, a las comunidades. En esa época la sabiduría y el conocimiento de mis abuelos apenas empezaba a florecer. Biller no permitió que nuestras comunidades fueran libres, que tuvieran pensamiento crítico. Muchos líderes fueron sometidos. Los líderes que nacieron para orientar, despertar la conciencia liberadora, fueron dominados y manipulados por el poder corrupto de Biller y a sus aliados. Por ejemplo, de Kindeba se convirtió en aliado de Biller. De Kindeba privó a las comunidades, no permitió que las comunidades tuvieran su propio desarrollo, su propio sistema de agricultura, economía y desarrollo social. Cuando nos encontramos con las huellas de nuestros padres, nos emocionamos, nos alegramos. Para nosotros eso fue el primer encuentro con nuestra propia historia, con la sabiduría de nuestro pueblo. Dentro de la casa encontramos el valioso tesoro de nuestra cultura. Nuestros padres nos los guardaron y protegieron. Cada objeto fue utilizado por nuestros abuelos y abuelas. Nos transmitía la unidad y la armonía que se debe mantener entre el ser humano y la naturaleza. De igual forma expresaba de una manera sutil la necesidad de revivir y recuperar y relucir todo el conocimiento que ha estado oculto. Kabayai y yo encontramos diferentes cerámicas que fueron utilizadas por nuestros padres. Todo lo que encontramos dentro de la casa nos permitió revivir, pensar, reflexionar y recordar nuestra infancia. Mi hermana y yo nos quedamos mirando al abuelo. De nuestros ojos salieron lágrimas que se derramaban suavemente por nuestros rostros. El abuelo exclamó con su voz: Kabayai, hija mía, nieta mía, tu mamá, Nana Guadule, cuando vivía en ese lugar, enseñó a muchas abuelas y adolescentes de las comunidades a confeccionar hamacas, a diseñar tinajas y a hacer cianar. También enseñó a preparar diferentes sabores de chicha, plátano, de maíz y de cacao. Muchas abuelas y abuelos aprendieron diferentes lecciones de nuestros padres. Las abuelas Iguasop Kundili, Huelasop Kugurdili y Wagaviñalizop aprendieron todo eso con nuestra madre.